versículo 15, lleva por título Muerte de José. Amén. Vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Amén. Viniendo también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José: no temáis. Amén. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Amén. Glorifiquemos a Dios, hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Pueden tomar sus asientos. Vamos a hablar un poco de la historia de José. Amén. Un varón que fue fiel a Dios. Una historia de paciencia, de amor, y por lo tanto, si era amor, de perdón. Amén. Del tiempo de Dios, hermano, y de cómo Dios nos prepara en nuestra mente, en nuestro corazón, para sus propósitos. Amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 15: viendo los hermanos de José que su padre ha muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Cuál fue la causa de que sus hermanos se encontrasen con este pensamiento, hablando entre ellos? ¿Qué fue lo que ellos le hicieron, amén, para presentarse de esta manera? Vamos a ir a Génesis, vamos a recorrer un poquito la historia de José, amén. Muchos quizá lo conocemos, pero para la audiencia que quizá no lo conoce en su profundidad, José fue el primer hijo de Jacob y Raquel, amén. Raquel fue la amada de Jacob, por quien Jacob trabajó muchos años. Y la palabra dice que todos esos años le parecieron pocos días, amén, porque Jacob amaba a Raquel. José fue el primer hijo de ellos, amén. Y dice la palabra de Dios que era el favorito de Jacob, por así decirlo, amén. Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículo 2, en el nombre del Señor Jesucristo. Mas Jehová estaba con José. 37, acá empieza. En el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 37, 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Hablamos de José, de un joven, dice la palabra, con la edad de 17 años, amén. Conocedores todos de los mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas de nuestro Padre, amén. Pero dice la palabra en esta historia, en este capítulo, que sus hermanos le aborrecían y lo despreciaron y conspiraron contra él, amén. Quisieron matarlo, lo echaron a una cisterna vacía y lo vendieron a unos madianitas, amén. Y lo llevaron a Egipto
Egipto, donde lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. A lo largo de este capítulo la palabra habla de que José tuvo dos sueños, amén, donde nuestro Padre le muestra el propósito que tenía con José, amén. Hoy en su vida hay un propósito el cual Dios ha establecido, ha hablado promesas a su vida como a mi vida, amén. José tuvo dos sueños los cuales se los contó a sus hermanos y fue peor, le aborrecieron, amén. Esos sueños, la interpretación era de que él iba a ser el amo, por así decirlo, el padre, madre y sus hermanos iban a servirle a José, en mis palabras, amén. Te puede leer Génesis capítulo 37, todo el capítulo, y está la historia narrada en cómo fue que sus hermanos conspiraron contra él, amén. Brevemente le he contado esta historia de que le aborrecieron, de que lo echaron a la cisterna, de que lo vendieron. Su propia familia, hermano, sus propios hermanos conspiraron contra José. Y uno puede leer este capítulo y puede decir, qué injusto lo que José tuvo que vivir, amén. Qué injusto de parte de sus hermanos. Y esto no termina acá. Nosotros conocemos la historia de Jeremías, también Dios no le permitió casarse, lo echaron a la cisterna con 100, de Elías alimentado por cuervos, siervos de nuestro Padre Jehová de los ejércitos que sufrieron. Y quizás no sé usted, pero mi persona cuando llegué a los caminos de Dios y leía, digo, qué injusto, porque lo que uno por ahí primero medita es que qué injusto, ¿por qué está pasando esto? ¿Amén? Muchas veces a nosotros nos pasan situaciones y meditamos de la misma manera, hermano. ¿No ha pasado usted algo y ha creído que lo que está viviendo no es lo correcto, no es lo justo? Porque quizás no hizo algo malo, porque lo que está viviendo no le encuentra un sentido, amén. Esta historia nos va a narrar de que muchas veces lo que viene hablando la palabra, nuestros pensamientos no son los de nuestro Padre ni de los grandes propósitos de Dios en nuestras vidas. Y de este joven que tuvo que soportar muchas cosas, pero nunca estuvo solo, hermano. Él tuvo testimonio, fue fiel a nuestro Padre pese a las situaciones, pese a las circunstancias, tuvo confianza, tuvo paciencia, y aunque tuvo flaqueza, dice la palabra de Dios que nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, estaba con él, amén. Vamos a pasar en esta breve historia en la que conocemos que era un joven que su padre le amaba, sus hermanos le aborrecieron y lo vendieron. ¿A dónde? A Egipto. Pero ¿a quién lo vendieron los madianitas? A Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, hermano. Un varón con poder. Y para Dios no hay casualidades ni coincidencias, hermano. Para Dios no existen esas cosas. Las situaciones que nosotros vivimos muchas veces, nosotros tenemos que estar atentos, como la palabra ha venido hablando, de ver qué es lo que nuestro Padre quiere que nosotros aprendamos, amén, como se ha hablado en este transcurso del servicio. Y dice la palabra en Génesis capítulo 39, versículo 2, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hablamos de que José fue apartado de su familia, ¿ven?
lo expulsaron de su familia y llegó a Egipto, vendido como esclavo, al hogar de Potifar, el oficial de Faraón, capitán de la guardia. Pero la palabra establece algo que nosotros tenemos que estar atentos. Dice que Jehová estaba con José, hermano. Desde un comienzo, Jehová estaba con José. Echado en una cisterna, vendido como esclavo, dice la palabra que él se lamentó. Usted puede llegarse a imaginar que su propia familia lo expulse, lo venda para ser esclavo. Sus hermanos pensando que no lo iban a ver más. Venderlo como esclavo en la esclavitud, en servidumbre, hermanos. Y sabe que podía meditar porque muchas veces somos lastimados por nuestras propias familias. Muchas veces la palabra duele, las palabras, los gestos, las caras, duelen. Amén. Nosotros conocemos, llegamos a los caminos de Dios y la familia comienza a hablar. Pero cuánto más la familia, personas que son conocedoras de la palabra y se han apartado. Comienza a pasar situaciones, amén. Hablo de la propia familia. Y estamos viendo de que acá Jehová estaba con José, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios comienza a orar sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento. Dios conoce, hay un propósito en su vida y en mi vida, hermanos. Pero hay cosas que Dios tiene que comenzar a desarraigar, amén, a limpiar y a forjar un carácter. Y no como nosotros queremos caminar. Porque muchos hemos llegado a los caminos de Dios con ese temperamento difícil, con ese carácter fuerte, con quizá enojos, con que ansiedades. Muchas veces hablamos en ansiedad, se lastima. Y Dios tiene que obrar ahí, amén. Y estamos viendo que Jehová estaba con José y lo prosperó. José separado de su familia en un lugar totalmente pagano, donde adoraban dioses paganos, donde había idolatría, donde había hechicería en Egipto, que predicado muchas veces hablamos de que es representado el mundo, amén. No había presencia de Dios ahí en ningún lugar, pero José estaba protegido por nuestro Padre, amén. José se mantuvo fiel a Dios. ¿Y sabe qué? Esto habla del amor a nuestro Padre en tiempos difíciles. Y siempre lo veo al matrimonio, hermano. Cuando hay una unión de el hombre y la mujer, tomarás por esposa, tomarás por esposo en la salud y en la enfermedad. Amén. En lo bueno y en lo malo. Y cuando en el matrimonio comienzan a pasar diferentes situaciones, ¿qué es lo que acontece? José se mantuvo fiel. Esto nos habla del amor a Dios en esos tiempos difíciles, en las situaciones, las adversidades, cuando hoy como oraba nuestra hermana, cuando no se comprende muchas veces, cuando nuestros ojos están viendo, estamos en una situación que no estamos comprendiendo. Amén. Pero la palabra dice que la prueba produce paciencia. Amén. Y vamos a ir a Romanos. Amén. Un versículo bíblico conocido y predicado. Dice en el nombre del Señor Jesucristo, Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe que la Biblia Kadosh en la hebrea
Dice Romanos capítulo 5, versículo 3. Si usted lo quiere leer en la Biblia suya, vamos comparando. Dice, gloriémonos en nuestras tribulaciones, porque sabemos que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia produce carácter en todos sus sentidos. Y el carácter produce esperanza, y esta esperanza no nos abandona. ¿Qué produce la paciencia? Carácter en todos sus sentidos. Y la palabra viene hablando hace mucho tiempo de nuestro carácter frente a las situaciones, hermano. Nuestro comportamiento ante las situaciones que vivimos cotidianamente durante el día. Hoy la palabra meditación hablaba cuántos pensamientos hay en nuestra mente durante todo un día. Y cuántos pensamientos de ese día son en la luz y cuántos pensamientos no son en la luz, amén. Entonces, podemos llegar a imaginarnos que si la paciencia produce carácter en todo su sentido, ¿somos pacientes? ¿Estamos siendo pacientes? ¿Estamos esperando a la voluntad de Dios? Porque le dije del comienzo que esta historia de José habla del tiempo de Dios, hermano, y del sufrimiento que José padeció por el propósito grande que tuvo desde el comienzo nuestro Padre. Esa paciencia que produce carácter en nosotros. Y sobre nuestro carácter, hermano, hay muchas veces que somos débiles ante las situaciones. O hay ansiedades, o hay dudas. Muchas veces en esa ansiedad hay impulsos. Y sobre todo eso la palabra de Dios nos ha venido hablando. Y nuestro Padre ahí está formando nuestro carácter. Si nosotros ante esa situación nos comportamos de mala manera, nuestra conciencia, hermano, sabe que nosotros nos damos cuenta de lo bueno y de lo malo. Amén. Sabemos cuando hemos hecho algo bien y cuando hemos hecho algo desagradable a nuestro Padre. Amén. Pero dice la palabra que esa esperanza no nos abandona. Y nuestra esperanza, si somos firmes y estamos constantes, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la única esperanza que nosotros tenemos. Porque más adelante dice la palabra en Romanos 24, en el nombre del Señor Jesucristo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué ha de esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 24. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Cómo es que Dios habla de la paciencia? ¿Cómo es que Dios nos viene exhortando del fruto del Espíritu? Amén. Y realmente hay paciencia en nuestras vidas, hermano. Cuando nosotros oramos a Dios, delante de la presencia de Dios, nuestras peticiones, muchas veces no está esa confianza, esa esperanza, la fe. La fe viene hablando hace bastantes palabras de que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos, hermano. Allí está Dios obrando sobre nuestras vidas. Y ese carácter produce esperanza. Y ¿sabe que David? Vamos a ir al Salmo capítulo 39, versículo 7. En el nombre del Señor Jesucristo. Salmo de David. El carácter transitorio de la vida. En el nombre del Señor Jesucristo, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. No la confianza en el hombre, no la confianza en lo que tenemos, no la confianza en mi familia, en mi esposo, en mi esposa o hijos, sino en nuestro Padre, hermano. Amén. Cuando el fundamento es ahí, cuando estamos firmes, cuando estamos realmente firmes, hermano, podemos comprender nuestra esperanza en nuestro Padre. Amén.
Y sobre todas esas situaciones que la tribulación la produce paciencia, y la paciencia forja ese carácter en todo su sentido. Porque Dios tiene que obrar. Hemos venido del mundo, hermano, donde muchas personas han sido inseguras y se ha hablado de la crianza. Hay mucha quizá inseguridad, perfeccionismo, ansiedades, porque todo eso es producido de todo lo que hemos vivido en nuestro entorno, nuestro contorno, cómo hemos crecido. Si hay inseguridad por cómo hemos sido nosotros criados, hermano. Si hay perfeccionismo es porque muchas veces quisimos al padre, a la madre, como quien dijera, llevar buenas notas. La palabra hablaba de poder hacer lo que la persona, nuestro padre, nuestra madre que nos ha criado, la expectativa de ellos. Así es. Así llegamos nosotros. Y no puede obrar Dios así en nuestras vidas, porque si Dios nos envía algo, hermano, y hay inseguridades, y hay ansiedades, o quizá hay falta de paciencia, quizá hay falta de amor, quizá hay falta de constancia, no se puede cumplir el propósito de Dios sobre lo que Él ha hablado en nuestras vidas, hermano. Entonces, ¿por qué pasamos diferentes situaciones? Y esto no es nada nuevo en lo que estoy predicando, porque allí se está forjando nuestro carácter, hermano. Porque Dios siempre está queriendo sacar aquello que estamos haciendo con nuestras propias fuerzas. Y David dijo, mi esperanza está en ti. Y muchas veces nuestra esperanza no es nuestro Padre. Muchas veces cuando pasó algo en el trabajo material, comienzan a haber inseguridades. El jefe de hogar teniendo esposa, hijos. Ahí está la esperanza en nuestro Padre, o quizá no. Y en esas inseguridades comienzan a haber cargas, comienzan a haber llantos. Quizá la madre que se quedó sola con su hija, con su hijo, siendo el sustento, hermano. Comienzan a haber inseguridades. ¿Y ahora qué hago? Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios, joven fue y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando nosotros oramos a la presencia de Dios, Dios responde, hermano, pero ahí está la prueba de nuestra fe, porque Dios justo prueba la mente y el corazón, dice el Salmo 7. Entonces, volviendo a la historia de José, ¿por qué digo el amor en tiempos difíciles? Porque continuando el capítulo 39, viendo que Jehová lo prosperó, dice la palabra de Dios, aconteció que desde cuando le dio, el versículo 5, le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio, de Potifar, a causa de José. Por amor a José, hermanos, Dios bendijo el hogar de Potifar, un varón egipcio que no conocía a nuestro Padre. Pero por amor, dice la palabra de Dios, Jehová bendijo la casa del egipcio y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Por un justo, dice la palabra, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que no alcanzó testimonio y fue agradable a nuestro Padre, que Abraham por causa de su fe fue considerado amigo de Dios, amigo de Dios, por un justo. Dios, hablaba con una hermana, en ser agradable a Dios, dice que fue agradable a Dios, sino que alcanzó testimonio y fue agradable a Dios, caminó Enoc con nuestro Padre, con Dios, y fue agradable, hermano. ¿Y sabe qué meditaba? Cuando hay obediencia, hermano, pese a las situaciones y circunstancias, está la bendición de Dios, porque hay oración, y conocemos testimonios de hogares bendecidos por una hija o por un hijo de Dios que se encuentra perseverante.
ahí está la bendición de Dios por la perseverancia, por la constancia, por la oración, por el poder buscar la santidad. Ahí está Dios obrando. Ahí está bendiciendo Dios al entorno que no quiere llegar a los caminos de Dios, conociendo porque la hermana, el hermano, el hijo, la hija de Dios predica con el testimonio. Pero ¿sabe qué? La palabra de Dios no vuelve vacía, hermano. Dios está obrando. Nuestros ojos ven otra cosa, pero Dios está obrando. La bendición estaba en la casa de un egipcio. ¿Por quién? Por la perseverancia de José. ¿Y por qué digo perseverancia? Porque José se mantuvo fiel. Pese a todo, José lo reconoció a Dios en todas las cosas, en las interpretaciones de los sueños. José mantenía esa comunión, porque si Dios le estaba prosperando no era porque José se había empezado a contaminar, sino que José guardó el temor en su corazón. Amén. José clamaba, hermano, porque si no, ¿cómo va a estar la bendición de Dios donde hay pecado? Pero ahí había una persona que halló gracia ante los ojos de Dios porque fue fiel y fue obediente. Amén. Y muchas veces nos preguntamos, ¿un hogar es bendecido donde hay pecado? Sí, pero hay una persona que está perseverante. Pero cuando esa persona, Dios la aparta, porque ya cumplió ese propósito, ya predicó, no va a estar la bendición de Dios ahí. No va a estar la cobertura de Dios ahí. Y hay testimonio, hermano, lo he vivido. Uno ora y clama, hermano. Clamamos y oramos. Y Dios bendice, Dios prospera, Dios toca los corazones. Dios nos suple nuestras necesidades de una u otra manera, hermano. ¿Y sabe qué? Dice la palabra de Dios que en esta toda bendición, donde fue mayordomo José de esta casa, tuvo el poder, hermano. Tuvo el poder de esta casa. Dice la palabra de Dios que Potifar le confió todo a José, todos sus bienes, para que José estuviese trabajando sobre ello. Había confianza. ¿Por qué? Porque vio su amo que Jehová estaba con él, hermano. Miren cómo la palabra lo dice claramente. ¿Cuántas personas saben que la bendición está ahí? Porque hay un varón perseverando, una varona perseverando. Lo vio, hay testimonio, lo he escuchado, hermano. Y uno dice, qué impresionante, ¿no? Pero aún así, no llegan a los caminos de Dios todavía. Y es que Dios tiene que tratar, hermano. Dios va a tratar. Pero dice la palabra de Dios que la esposa de Potifar puso los ojos sobre este joven. Y ahí comienza toda la historia de la fidelidad a nuestro Padre. Porque la palabra de José, cuando la esposa de Potifar puso los ojos sobre él, y dice que continuamente le hablaba, le acechaba el pecado, la tentación, hermano. ¿Sabe lo que es vivir con la tentación todos los días? ¿O no nosotros vivimos en este mundo y estamos rodeados de cosas, de deleites carnales, como hoy se hablaba? Y dice que esta persona, esta mujer, lo acechaba, puso los ojos hacia él, hacia José, y continuamente hablaba a José cada día. Él se levantaba, cada día tenía la mujer de este varón hablándole, insinuándole el pecado, la tentación. Y José exclamó, ¿cómo pues haría yo tan grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo haríamos tan grande mal y pecaríamos contra nuestro Padre? ¿Cómo nos encontramos nosotros y cuál es nuestra situación y nuestra condición ante la tentación? Dice la palabra, huir de la fornicación, que huyamos de la tentación, pero la prueba hay que afrontarla, son dos cosas diferentes. Pero José, dice la palabra de Dios, que le habla a esta varona y le dice, ¿cómo pues haría yo tan grande mal
en el versículo 9 del capítulo 39, y pecaría contra Dios, hermano. Y nosotros huimos, nos apartamos de lo que es desagradable a Dios, o por ahí muchas veces nos contaminamos, ya sea en palabras, ya sea en lo que se oye, ya sea en lo que se está viendo, hermanos. Huimos de la tentación, o a veces somos permisibles a ciertas cosas, contaminándonos. Porque la palabra habla claramente que este joven estaba ahí conviviendo con ese pecado, con esa tentación, pero él le fue fiel, hermano. Y la tentación puede ser en esta área, como está hablando la palabra, en la área de la seducción, pero hay muchas cosas. Muchas veces se caen en codicias engañosas. Hay muchísimas tentaciones, hay muchas debilidades que tiene el creyente. Y hay uno que no se duerme, hermano. Y por medio de nuestras actitudes, por medio del fruto, por medio de lo que hay en el corazón, expresamos lo que hay dentro. Hay alguien que lo está viendo también. Entonces, por eso hablo del amor en tiempos difíciles a nuestro Padre, amén. De cómo a José lo castigan por hacer lo correcto, porque él huye de ese pecado, huye. Dice la palabra que esta varona lo toma por sus ropas, hermano, y él sale corriendo. Y por causa de esto hay mentiras. Y esta varona habla, la mujer de Potifar engaña. Y con ese engaño Potifar dice que lo mete preso a José, amén, por haber huido de ese pecado, por haber hecho lo correcto. Dice la palabra de Dios en el versículo 20: en el nombre del Señor Jesucristo tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel tal cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Injusto, hermano, injusto haber estado preso por haber hecho lo correcto. No sé usted cuándo ha leído esta historia, y si la ha leído y a la audiencia que la está escuchando, pero estar preso por hacer lo correcto, hermano. Pero la palabra de Dios dice: Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Allí estaba Dios obrando sobre este varón, quien le había mostrado a nuestro Padre 2 sueños. Y allí empezó el propósito de Dios sobre la vida de José. Ahora, ¿usted se imagina en la cárcel? Por más que la misericordia de Dios se haya extendido a los pensamientos de José, este joven que por haber hecho lo correcto y por haber huido, ¿qué es lo que pudo haber pensado allí en aquel lugar? Por hacer lo correcto, alguna vez, como les decía hace minutos atrás, ¿algo le pasó a usted que lo ha creído injusto porque hizo el bien? ¿No se imagina que quizá en ese momento no habrá pensado que Dios estaba obrando allí para probar su corazón, su mente, mi corazón? ¿Cómo iba a actuar? ¿Cómo iban a ser mis pensamientos? Porque Dios es justo, hermanos. Y la palabra de Dios habla claramente que de Él es la venganza. ¿Cuántas situaciones hemos vivido y muchas veces hemos declarado cosas por enojo, hemos querido hacer con nuestra propia fuerza el bien, o hemos querido cambiar la situación en la que nos encontramos con nuestra propia fuerza y ha terminado peor? ¿Ha encontrado respuestas a esas preguntas? Dios está obrando ahí, hermano. Cuando nos preguntamos,
ahí José en la cárcel, por haber hecho lo correcto, por haber hecho el bien, estaba ahí, encerrado. Pero tenga presente por qué menciono tanto el propósito de Dios. El carácter, como decía, que la paciencia produce carácter en todo su sentido. Porque nosotros creemos muchas veces que estamos bien, hermano. Pero Dios pone una situación para ver si refrenamos nuestra lengua. Dios pone una situación para ver si hay paciencia. Dios pone una situación en nuestras vidas para ver si hay perseverancia. Dios pone situaciones para ver si hay constancia en la oración. Porque muchas veces cuando sabemos que hay algo arraigado, comienza a haber oración. Cuando hay tristeza, hermano, comienza a haber oración a nuestro Padre, llanto, lágrimas a nuestro Dios. Pero cuando hay bendiciones, muchas veces hay conformismo. Y nos apartamos. Y dice la palabra de Dios, y sigue hablando el capítulo 40, que José interpreta dos sueños, del copero y del panadero. Dice que las interpretaciones son de Dios. Dios le dio la sabiduría, Dios le daba el entendimiento, Dios le dio gracia. Dios continuamente estaba prosperando a José lo que él estaba haciendo, amén. Y dice la palabra que interpretó dos sueños, del copero y del panadero, y que José le habla al copero y le dice: acuérdate de mí. Porque muchas veces actuamos de esa manera. Muchas veces en esa situación, cuando José le habla al copero, confió en ese hombre, en decir: acuérdate de mí para poder salir de esta situación en la que estoy. Y ahí hablo de esas fuerzas carnales, humanas, nuestro yo, nosotros. Y la palabra continúa hablándoselo. Esto lo puede usted leer en su casa y profundizarlo, pero quiero llegar al punto. Cuando José interpreta el sueño de Faraón, dice la palabra que Faraón tuvo dos sueños, amén. Y la palabra habla que cuando tuvo esos dos sueños significa que era cosa firme de parte de Dios, amén. Pero no había intérprete. Allí en Egipto, magos, astrólogos, todo lo que rodeaba a Faraón no pudo interpretar los sueños. Pero ahí del copero se acordó de José. Ahí fue el tiempo en que José tenía que salir de la cárcel. Ese era el tiempo. No el tiempo en el que el copero había salido y José le dijo: acuérdate de mí. Era el tiempo de Dios, hermano. No era el tiempo en el que José quería salir, sino el tiempo establecido de Dios. Decir: no, hijo mío, hija mía, un poco más todavía. Un poco más todavía. Aún tengo que seguir tratando contigo. Aún tengo que tratar en tu carácter. Aún tengo que obrar en tu corazón. Aún tengo que obrar en tus pensamientos. Un poco más. Un poco más. No te olvides de la promesa. José tuvo dos sueños. José tenía propósito. El llamado de Dios. Hijo, hija, un poco más. Un poco más, persevera, sé fiel, sé obediente, cree en mí, confía en mí. Eso Dios habla hoy en nuestras vidas. En medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de todo lo que está aconteciendo en la familia, el vecino, la gente del trabajo, maltrato, así está Dios forjando. ¿Por qué? La están tratando mal, me están tratando mal, me están tratando mal, me causa daño, me causa mal que alguien me vea mal. Porque Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. Te tengo que fortalecer para lo que tengo para ti. Tengo que fortalecerte. Tengo que sanar tu corazón. Necesito obrar en tu vida para el propósito al cual te he llamado. Sé paciente, espera. Espera en mí. Mi esperanza, decía David, está puesta en ti. Y cuando José es llamado delante de Faraón, le interpreta los sueños y tuvo la sabiduría en esa interpretación de aconsejar a Faraón lo que tenía que hacer. Porque sobre los dos sueños a Faraón, la palabra habla y nos exhorta allí en el capítulo 41, que esos sueños hablaban de que iban a haber 7 años de abundancia, pero 7 años de miseria.
Y sobre todo aquello, Dios lo mostró a Faraón, un varón sin temor a la presencia de Dios. Y es que Dios va a obrar como Él quiera, hermanos. Hablaba la palabra hace días atrás de Babilonia, de Nabucodonosor, cuando nuestro Padre toma como siervo, ¿para qué? Para darle una lección a su pueblo. Entonces Dios habló a Faraón por medio de sueños. Y de lo que Dios iba a hacer, Dios se lo mostró con claridad. Y le decía que la palabra dice que al ser dos sueños iguales, muy parecidos, era que eso iba a ser firme de parte de Él. Iba a ser firme de parte de Dios, amén. Y allí estaba Dios dándole sabiduría a José, dándole el entendimiento. ¿Y esto qué causó? Que fuera el segundo al mando, hermano. El segundo al mando de todo Egipto. Dice Faraón, dice la palabra de Dios que Faraón dijo a José: yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie. Le entregó el poder, hermano, a José. Vemos esta historia, se lo narro rápidamente, pero sobre esta narración, hermano, hablo de que Dios le mostró de un comienzo a este joven ese propósito. Y que este joven tuvo que pasar no un día, no una semana, no un mes, sino años. Años, hermanos. Años que Dios estuvo con José, pero trató con su vida. ¿Cuántas veces nos quejamos por días? Quizá por lo que está aconteciendo, quizá hay quejas en nuestros corazones. Quizá no lo hablamos al entorno, al contorno, pero hay en nuestro corazón una carga por la situación, una carga por lo que está pasando. Se lleva esa carga, hermano. Pero la palabra habla que no en un día, no en dos, no en un mes, no en meses, sino que Dios años trató con José. Años, hermano. ¿Usted se imagina? Cuando muchas veces vivimos situaciones de 1 o 2 días y ahí estamos pidiendo y clamando ayuda y ahí está obrando Dios en nuestro carácter. No, mi hija o mi hijo acá tiene que ser más seguro, porque lo he llamado a predicar la verdad. Mi hija, mi hijo ya no tiene que tener duda ni desconfianza, porque lo voy a utilizar para grandes cosas. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Que lo hizo Señor de todo. Amén. Y todos llegaban a José, hermano. Todos llegaban a José. ¿Usted se imagina a José apartado de su familia en Egipto, rodeado de cosas paganas, pero se mantuvo fiel a nuestro Padre? Y por eso Dios estuvo con él, amén. Y comienza a narrar la historia que los mismos hermanos que lo habían entregado por esclavos los madianitas llegan a la presencia de José. Ahí estuvo Dios obrando. No sé quién le haya causado tristeza, dolor, amargura. No sé quién haya lastimado su corazón. Sí sé lo que ha pasado en mi vida. ¿Y sabe qué? Por tener a Cristo, dice la palabra, una enseñanza muy linda en Mateo, capítulo 5. Se lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. Si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? Porque muchas veces nos comportamos de esa manera. Amamos a los que nos aman. Estamos con los que están con nosotros. Dice la palabra de Dios: saludáis a vuestros hermanos solamente. ¿Y sabe qué nos exhorta la palabra? Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen. Y orad por los que ultrajan y persiguen.
continuamente con palabras que lastiman, con mirada, con gestos. ¿Amamos solamente a los que nos aman? ¿Podemos amar al que nos ha causado daño? ¿Cómo estamos hoy? Conociendo que la palabra nos ha hablado del perdón, aún de nosotros mismos, hermano. ¿Cómo estamos nosotros mismos? ¿Nos hemos perdonado? ¿Hemos permitido y estamos permitiendo a Dios obrar? ¿Y sabe qué? Ahí donde llegamos a Génesis capítulo 50, cuando dice que sus hermanos dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Porque José ya tenía el poder, hermano. ¿Usted se puede imaginar si José hubiese caído en esa tentación de la fornicación, que hubiese podido obrar? ¿Usted se hubiese imaginado si José se hubiese desviado, como hoy decía la palabra de Dios, y hubiese trazado otro camino? ¿Dios hubiese podido cumplir su propósito? No. Y es lo que Dios habla en nuestras vidas. Dios no puede obrar donde hay contaminación, pero sí va a obrar cuando hay perseverancia y fidelidad. Y es por eso que quería llegar a este versículo del capítulo 50, versículo 20. Dice la palabra de Dios: vosotros pensasteis mal contra mí, dice José, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Aquí llegamos al propósito, hermano. Aquí llegamos al propósito de Dios, que se pudo cumplir por la fidelidad de José. Amén. Aquí llegamos al punto en el que le estoy hablando de que es el tiempo de Dios y no el nuestro. Dice José: Dios encaminó a bien lo que ellos hicieron a mal. Amén. Y sabe que José le habla a sus hermanos que ellos no se enojen contra ellos mismos ni se entristezcan en sus corazones, porque todo lo que había pasado con José había sido permitido por Dios. Todo lo que usted y mi persona hemos pasado, y aún hasta la venida de Cristo pasaremos, Dios lo va a permitir, hermano. Porque la palabra viene hablando, y de aquí quiero llegar. ¿Por qué Dios es la causa de todo? La causa de lo bueno y de lo malo. ¿Y cómo decimos de lo bueno y de lo malo? Sí. De esas situaciones en que nosotros hemos exhortado aquí, José preso, haciendo lo correcto. José ahí resistiendo a la tentación. José con injusticia. Llegamos al propósito de Dios. ¿Por qué? Porque hubo promesa en Abraham. Y dice la palabra en Génesis capítulo 15 que nuestro padre lleva fuera a Abraham y le dice: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. La descendencia, hermanos, que nuestro Padre había prometido, comienza acá la historia. Porque si usted da vuelta a la página, comenzamos con Éxodo, con la servidumbre del pueblo, el cual nuestro Padre le había hablado a Abraham, los años de esclavitud que iba a estar el pueblo de Israel. Pero aquí quise detenerme en que José habla a sus hermanos que lo que ellos habían pensado para mal con él, Dios lo encaminó para bien. Amén. Dios obró, hermano. Dios obró en la vida de este varón que nos ha enseñado y nos deja la enseñanza de la paciencia, de la fe, de la fidelidad, hermano, de los tiempos de Dios. Y es que ¿cómo nos encontramos nosotros ahora? La palabra hablaba y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. ¿Saben que en la Biblia hebrea dice, sabemos que Yahweh, que es su nombre en hebreo,
dispone todas las cosas para el bien a aquellos que le aman. Gloria a Dios. Dispone todas las cosas para bien a aquellos que le aman, hermano. Por eso José nos exhorta que no nos quedemos a mitad del camino. No es tiempo de quedarnos a mitad del camino, hermanos. El tiempo se ha acortado. No es tiempo de desconfiar en lo que Dios ha hablado a su vida y a mi vida. No es el tiempo ahora. No sé qué está pasando usted. Dice la palabra que nuestro padre lo apartó a José de su padre carnal, a quien amaba. Jacob padeció mucho por causa de José. Y sobre ese dolor, hermano, la palabra habla claramente cuando José y Jacob se encuentran. Todos esos años en que Jacob estuvo triste pensando que José había sido muerto porque sus hermanos le hicieron creer eso, ese dolor, esa amargura, esa tristeza de Jacob, el dolor y la amargura de José, por causa de haber sido separado de su padre, ¿sabe qué? Fue recompensado por Dios. Pero pasó un determinado tiempo, hermanos. Muchas veces no comprendemos el apartamiento a seres queridos. Muchas veces no entendemos qué está pasando. Pero esta palabra habla claramente que nuestro Padre es el que dirige nuestras vidas. ¿Ven? Y que lo que está pasando en su vida y en mi vida, Dios tiene el dominio y el control de todas esas cosas, si se lo permitimos. Porque ahí está cuando nosotros, como hablaba la palabra de meditación, queremos hacer otro trayecto el cual nuestro Padre no ha trazado. Que Dios nos pueda estar ayudando, hermanos, a ese amor en tiempos difíciles. Si Dios nos viene hablando del amor, si Dios nos viene exhortando del amor a nuestro Padre, que nuestra voluntad pueda estar dispuesta a que todo lo que Él haga obrará para bien. Sé que Él va a obrar para bien en su vida y en mi vida si permanecemos fieles, porque dice la palabra que Él dispone todas las cosas para bien a aquellos que le aman. ¿Y qué es amar a Jehová? La palabra lo dice en Juan, primera de Juan 5:3. En el nombre de Jesucristo, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Hablo del amor, hablo de aquellos que están perseverando. Pero al inicio comentábamos también que hay muchas personas que están padeciendo diferentes situaciones, y eso sí es por causa del pecado. Por eso hay que ser claro y hay que saber diferenciar, hermano. Dios nos ha dado el entendimiento por medio de sus enseñanzas. Pero hasta acá sería la palabra de Dios. Que Dios pueda estar ayudándonos. No sé cuál sea la situación también de la audiencia, qué es lo que está pasando, pero hoy nuestra sierva habló algo muy claro. Dios tiene el poder para restituir todas las cosas. Dios tiene el poder para consolar los corazones. Dios tiene el poder y el dominio de su vida y de mi vida, hermanos. De todas esas situaciones que estamos viviendo, poder dejarle todo en sus manos para que Él obra bien a nuestras vidas. Hasta acá sería la palabra de Dios. Dios los bendiga grandemente.